Vamos a ver. Bueno, parece que ahí estamos. Muy buenos días, ¿cómo están? Bendiciones. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde quiera que se encuentre. Una bendición para mí estar aquí. Le doy gracias a Dios. Vale, vamos a dar gracias a Dios ahorita como debe de ser, ¿verdad? En oración, por lo que nos ha dado, las bendiciones que nos ha dado el Señor, por la vida y la salud. Le damos gracias a Dios, le doy gracias a Dios porque ya estamos de vuelta. Ya estamos de vuelta en nuestro santuario. Aquí en el santuario empezamos para que tengan un poquito de referencia, empezamos este domingo, el 14 de febrero, Día del Amor y de la Amistad. Y espero que nos hayan acompañado. Y si no, pues bueno, ahí está en los archivos de nuestro canal de YouTube y también en Facebook. En Facebook lo vamos a poner otra vez mañana. Mañana, que es martes, lo vamos a poner otra vez en Facebook, el servicio de este domingo 14 de febrero, para que lo miren, porque vamos a estar continuando en esta serie de sermones acerca de el amor, lo que es el amor, lo que es el significado del amor, es lo que vamos a estar predicando en los próximos fines de semana. Claro, de la misma manera, pues vamos a continuar con nuestros devocionales, vamos a continuar enseñando, vamos a continuar nuestros servicios del miércoles, de la mitad de la semana. Vamos a continuar en Tesalonicenses, la segunda carta de los Tesalonicenses. Claro, vamos a tener nuestra escuela dominical, ¿verdad? En las líneas, en las redes sociales, vamos a continuar con nuestra presencia en las redes sociales, no porque hayamos comenzado ya, gracias a Dios, a tener servicios aquí, pues vamos a disminuir nuestra presencia en las redes sociales. No, tenemos que continuar de esta manera, porque el Señor nos ha enseñado, nos ha mostrado este gran campo de misión. Es un campo misionero. Todos aquellos que nos ven a través de las redes sociales en cualquier parte del mundo, a cualquier hora, incluso en el futuro. Pónganse a pensar en esto. Lo que estamos diciendo ahorita, lo que estamos haciendo ahorita, se va a quedar para siempre. Se va a quedar para siempre de una forma o de otra forma, archivado o en alguna parte de la internet. Se van a quedar estas palabras, el testimonio de lo que dice la palabra de Dios, el testimonio de lo que el Espíritu Santo nos inspira para decir, se va a quedar ahí, y ya alguien lo va a leer, alguien lo va a ver, alguien lo va a escuchar, y eso es trascendental, eso es muy importante. Es tan trascendental en la historia de la iglesia como cuando se empezaron a escribir las primeras Biblias, cuando se comenzaron a imprimir las Biblias y libros cristianos de una manera masiva a través de la invención de la imprenta en las lenguas originales, traducidas a las lenguas comunes, a las lenguas francas. Ese significado que tiene lo que estamos pasando ahora, lo que el Señor nos está llevando, este nuevo paso en la historia de la iglesia, que a veces da miedo, que a veces da un poco de temor, pero acordémonos una cosa, que el Señor no nos da el espíritu de temor, sino que a través de estos cambios siempre hay algo bueno y positivo. De la misma manera que yo puedo leer una Biblia de 100, 200 años de antigüedad y todavía es verdadera y poderosa su palabra, lo mismo de aquí a 5, 10, 15, 20, 30 años, quién sabe cuándo, la gente va a poder ver estos mensajes, va a escuchar la palabra de Dios y seguirá teniendo el mismo poder y la efectividad, porque no es a través de mí, es a través del poder del Espíritu Santo, el poder de Dios que es eterno, el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, que es eterna y que tiene ese poder que traspasa todos los tiempos y las edades. Lo ponemos a pensar, eso es magnífico lo que está haciendo el Señor, eso es maravilloso lo que está haciendo el Señor. Continuaremos con nuestros servicios aquí en vivo y en las redes sociales también, hasta que el Señor quiera, hasta que el Señor nos llame a dar cuentas, o el Señor nos venga en toda su gloria por nosotros. Así que bueno, y hablando de eso, pues vamos a estar, acompáñenme por favor, vamos a estar en la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2, vamos a continuar y queremos continuar haciendo énfasis en estos dos eventos mundiales que van a pasar antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo, la apostasía y el arribo del anticristo, donde hay mucha confusión, a veces hay malos entendidos, pero es fascinante estudiar y continuar estudiando la escatología, la ciencia que estudia los eventos de los últimos días. Y mirar lo que nos espera, lo que nos puede esperar, porque nosotros, como cualquier otra generación de cristianos, seguimos creyendo y debemos de creer que nuestro Señor Jesucristo va a regresar en nuestro tiempo y tener esa fe y esa esperanza de que lo vamos a ver.
Amén. Así que bueno, vamos a empezar en oración, si les parece. Padre Celestial, yo te doy gracias por la vida y la salud que nos has dado. Bendito eres, Padre Celestial. Yo te ruego, Padre mío, que bendigas la lectura de tu santa palabra, que a través del poder de tu Espíritu Santo, este mensaje llegue a aquellos que no te conocen, Padre Celestial. Y te pedimos por estas cosas, Padre Celestial, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Que así sea, que el entendimiento del poder del Espíritu Santo nos haga ver, entender y compartir la palabra de Dios. Pues bueno, vamos para allá y regresemos tomando un poquito de recuento de lo que estábamos leyendo. Y dice en la segunda carta de los Tesalonicenses, en el capítulo 2 y en el versículo 2: no os dejéis mover fácilmente de vuestra manera de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Mire cómo lo sigue detallando el apóstol Pablo en el versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios, y haciendo énfasis en las dos cosas que nos dice el versículo 3. No vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el anticristo. ¿Okay? Entonces, estas dos cosas, estos dos eventos tienen que pasar antes de que venga, de que sea la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Okay. Lo que vamos a estar mirando, lo que vamos a estar estudiando en las próximas ocasiones acerca de este tema es, bueno, ¿ha pasado esto? Bueno, pues miremos que lógicamente no ha pasado, porque si ya hubieran pasado, pues ya hubiera venido nuestro Señor Jesucristo. Y en los últimos 2000 años esto no ha sucedido. Hay cosas parecidas a una apostasía, hay cosas parecidas a lo que podemos llamar el espíritu del anticristo. Ha habido falsos profetas y falsos maestros a través de toda la historia de la humanidad. Claro que sí, a través de los últimos 2000 años, en los últimos 1000 años, en este tiempo han venido personas que se hacen pasar por Cristo, se hacen llamar Cristo, se hacen llamar la segunda venida de Dios, Jesucristo, una y otra vez. Siempre los ha habido. Nuestro Señor Jesucristo nos da una advertencia en contra de ellos, que vigilemos y guardemos. Pero hay estos dos eventos, como los describe el libro de los Tesalonicenses, no han pasado. En particular, vamos a ver esto acerca de la apostasía y recordemos lo que nos dice la palabra de Dios. Pongamos más atención a lo que dice nuestro Señor Jesucristo que a lo que dicen muchos famosos personas que se hacen llamar apóstoles o profetas de Dios. Hay que ponerle más atención a lo que nos dice la palabra de Dios. Esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Desde aquel momento en que nosotros estamos afirmando que de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice que nadie sabe ni la hora ni el día, y eso es una demostración de que estamos escuchando una falsa enseñanza de algún pastor, de alguna iglesia, de algún sacerdote, de quien sea, que autonombrado apóstol o autonombrado profeta, o que se autonombre el Cristo, que se haga llamar el Cristo, que diga así y así va a suceder, este es el día y tal la hora. Nosotros sabemos que nuestro Señor Jesucristo nos dice que en el versículo 36 de San Mateo 24, del Evangelio de San Mateo, el capítulo 24, y en el versículo 36, pero del día y de la hora nadie sabe, ni aún los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Desde que entendamos eso, ya sabemos. Si una persona llega y nos dice que sabe el día y la hora, no le hagamos caso, apartémonos, califiquémoslo y llamámoslo por lo que es. Es un falso profeta y es un falso Mesías. También es cierto esto, que la apostasía va a ser así. Tiene que ser de esta manera, no porque es una idea mía o de algunos teólogos que piensan igual que yo o que yo pienso igual que ellos o de algún libro que yo he leído o algún comentario escrito hace muchos años, sino porque esto es lo que nos dice la palabra de Dios. Esto está en el fundamento, es parte del fundamento de la fe, la venida de nuestro Señor Jesucristo, el creer en ella y mantener esta fe y esta esperanza. Pero para que suceda esto, como acabamos de leer en Tesalonicenses, dos cosas tienen que pasar. Y una de estas es la apostasía.
¿Por qué? Porque es lo que nos dice nuestro Señor Jesucristo. De la misma manera que Él nos advierte que no nos dejemos engañar, también nos advierte a nosotros que va a venir una apostasía como nunca antes se ha visto. Como nunca antes se ha visto, sino solamente en el tiempo de Noé, y eso era antes, en el mundo antediluviano, antes la nueva era, por decirlo así, después del diluvio. Tenemos que ir hasta una época, a los principios de la civilización humana, a los principios de la creación en esta tierra, cuando eran las cosas así, cuando se vivió una apostasía de este tamaño. No es una idea mía, es lo que dice nuestro Señor Jesucristo, versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Ahora vamos para allá, guarde ahí su espacio, y vamos a regresar ahorita a este pasaje y luego a los pasajes acá en Tesalonicenses. Y les había prometido la última vez que íbamos a leer estos versículos en Génesis capítulo 6. Génesis capítulo 6. Acuérdense de lo que dice nuestro Señor Jesucristo, lo que estaba haciendo la humanidad antes de que Noé entrara al arca. ¿Qué nos dijo nuestro Señor Jesucristo? Voy a parafrasear un poquito, si me lo permite. Que se estaban casando, que estaban comiendo y bebiendo, quiere decir que estaban haciendo las cosas que hacían todo el tiempo, ¿sí? Sin importarle lo que estaba pasando. ¿Qué era lo que estaba pasando? Bueno, había un hombre llamado por Dios, ¿sí? Un profeta de Dios, un hombre escogido por Dios para construir el arca. ¿Qué significa la salvación? ¿Sí? Y esto lo estaban viendo, estaba ahí Noé construyendo la arca, y a ellos no les importó. Ellos siguieron viviendo sus vidas como si nada. Podremos decir, bueno, eso está pasando hoy en día está pasando esto, pero ahorita vamos a ver cuántas personas entraron al arca, ¿ok? Ponga atención, capítulo 6 del libro del Génesis y versículo 5, esto es muy importante. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de sus pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y una vez más, se ha dicho muchas veces, diferentes personas, diferentes grupos han dicho, pues esto era así en tal época de la historia. Esto ha pasado muchas veces en la época de la historia, en las cuales la sociedad ha degenerado en su maldad. Pero esta degeneración, que cada pensamiento del hombre era de continuo mal, solamente el mal, esto no ha pasado, esto no ha sucedido. Esto no sucedió hace 100 años, esto no sucedió en la época de los tesalonicenses, en la cual nos estamos refiriendo, porque Pablo les está diciendo a los tesalonicenses, no, déjenles explico bien esto. Nuestro Señor Jesucristo nos dice que tiene que ser una apostasía mundial en todas partes. ¿Por qué tiene que ser mundial? Porque el diluvio fue mundial. No solamente fue en un pequeño lugar, no solamente fue en el Medio Oriente, no solamente fue en la región que ahora es conocida como Palestina. No, el diluvio fue mundial o no fue mundial. Claro que fue mundial. Afectó a todo el mundo conocido, a todo el globo terráqueo. Claro que sí. La apostasía tiene que ser así. Una apostasía mundial, una apostasía total. Eso no ha pasado todavía. Ha habido épocas, ha habido tiempos, ha habido eras en la historia de la humanidad, desde entonces hasta ahora, que las cosas se han puesto muy mal. Hoy mismo, las cosas están muy mal. Hay mucha perversión, hay un ataque en contra de Dios, no solamente aquí en el occidente, porque nos escogemos nada más lo que pasa a nuestro alrededor. No, lo que pasa en todo el mundo. Y déjele una cosa, aunque las cosas se miren mal en este país, hay otros lugares donde está mucho peor. Pero de la misma manera, en muchas partes del mundo
este problema de la apostasía no es tan severo. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Tengamos cuidado cuando personas se acercan y nos digan a través de las redes sociales, hoy en día, y que le digan, ¿sabe qué? Estamos viviendo en los últimos días, ya va a venir Jesucristo, ya mero, ya pronto. Claro que tenemos que esperar a que regrese, claro que tenemos que tener esa esperanza, claro que Él puede regresar cuando Él quiera, Él es soberano, Él puede regresar cuando Él quiere, Él puede decir, ya, hasta ahora ha llegado, pero Él también nos dice, la palabra de Dios nos dice que tiene que haber una apostasía mundial total, como en el tiempo de Noé. Es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Y nos dice, y versículo 5, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo insignia de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre la tierra, y le dolió en su corazón, y dijo, reharé de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, hasta el reptil y las aves del cielo. Pues se arrepintió de haberlos hecho, pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Versículo 9. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé. Esto quiere decir, sus generaciones, pues ¿cuántas generaciones tenía? Pues nada más, sabemos nosotros que nada más tuvo 3 hijos. Pero aquí está en plural, dice generaciones. ¿Qué quiere decir esto? Que sus antepasados también eran justos, que sus antepasados también veneraban a Dios. Y si usted va al capítulo 5, al capítulo 4 del libro de Génesis, y usted va hacia atrás mirando quiénes fue el padre, el abuelo, el bisabuelo, el tatarabuelo de Noé, va a llegar a usted hasta esa sección de la Biblia donde dice que de aquí en adelante el hombre empezó a adorar a Dios. Y esto quiere decir reconocer a Dios y servir a Dios. Noé, estas eran las generaciones de Noé. Sus antepasados caminaron con Dios. Los antepasados de Noé eran justos ante los ojos de Dios. Los antepasados de Noé servían y adoraban a Dios. Entre todo este paganismo. Pero se llega a este momento, en el tiempo de Noé, versículo 10. Y engendró Noé 3 hijos. A Sam, a Cam y a Jafet. Ahí nos quedamos. Vamos para el capítulo 7. Recordemos, vamos a hacerlo así, para no despistarnos. Vamos para Mateo capítulo 24 otra vez, y en el versículo 37, mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Ponga atención en el versículo 39. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Guarden su lugar una vez más allí. Ahora vamos para el capítulo 7 de Génesis, en el versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra. Podemos leer desde el capítulo 7. Bueno, vamos a leer desde el versículo 1 del capítulo 7 para que entendamos, ¿ok? Pero espero que tome sus notas, y espero, si quiere, cuando pueda, cuando tenga tiempo, si quiere estudiar esto con más detalle, puede regresar el video, mirar lo que estoy diciendo, comprobarlo una y otra vez. Use la palabra de Dios, use sus notas, use toda la información que le damos. Si tiene alguna duda, algún comentario, mándemelo. En la caja de comentarios está mi número de teléfono, está mi correo electrónico. Por favor, póngase en contacto, o si simplemente quiere platicar conmigo, o si simplemente quiere que yo ore por usted, o si simplemente quiere platicar más acerca de las cosas de la palabra de Dios, pues para eso estamos, ¿verdad? Dice el capítulo 7 en el versículo 1, dijo luego Jehová a Noé, entra tú y toda tu casa en el arca, porque a ti he visto justo delante de mí en esta generación. Sí, las otras generaciones de Noé habían sido justas, porque es lo que nos dice la palabra de Dios en el versículo 9 del capítulo 6, ¿o no? Bueno, habían sido justas,
Ahora la generación de él, incluyéndolo a él y a quién más, a sus hijos. ¿Sí o no? Es lo que acabamos de leer. Dice, a ti he visto justo delante de mí en esta generación. De todo animal limpio tomarás 7 parejas, macho y su hembra, más de los animales que no son limpios, una pareja y el macho y su hembra. También de las aves de los cielos, 7 parejas y macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Un punto nada más, ya que estamos en esto. Mire cómo son las cosas. En los últimos años se trabajó mucho aquí en Estados Unidos para reconstruir el arca a tamaño natural, usando las medidas exactas de que encontramos aquí en Génesis, como nuestro Señor le dijo a Noé que construyera el arca. Usted puede ir a visitar la arca. Esta representación, esta réplica del arca de Noé se encuentra en el estado de Kentucky. Es una atracción turística. Fue este proyecto lo hizo una iglesia cristiana, y pues sí, este lugar está administrado por una organización cristiana para demostrar, para enseñar a todos aquellos que dudan que sí es posible poner a todos estos animales, a todos estos seres vivientes adentro de una arca, y que se podía sobrevivir en ella. Ahí está la prueba, la muestra de que esto es posible, de que no estamos leyendo una fantasía o un mito. Versículo 3, también de las aves de los cielos, 7 parejas, macho y hembra, para conservar viva la especie sobre la faz de la tierra. Porque pasados aún 7 días, yo haré llover sobre la tierra 40 días y 40 noches, y rearé de sobre la faz de la tierra a todo ser viviente que hice. E hizo Noé conforme a todo lo que le mandaba Jehová, porque era justo, porque era recto ante el Señor, porque Noé caminaba con el Señor todos los días. Él era obediente. ¿Cuál fue? Déjele predico un poquito aquí. ¿Cuál fue la gran obra, la obra más grande que hizo Noé? La gente dirá, no, pues hizo la arca. No, fue mantenerse justo, fue mantenerse limpio, fue mantenerse en el camino con el Señor, fue mantenerse en unión con el Señor en medio de una generación perversa. Esa es la gran proeza de Noé. Ese es el gran ejemplo. Y porque Noé era así, porque Noé tenía un corazón justo, Dios lo escoge a él para que haga esta empresa, para que haga esta obra, para que construya el arca. Así de sencillo. Dice e hizo Noé conforme a todo lo que le mandó Jehová. Versículo 6. Era Noé de 600 años cuando el diluvio de las aguas vino sobre la tierra, y por causa, versículo 7, y por causa de las aguas del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y la mujer de sus hijos. Bajemos hasta el versículo 24 del capítulo 7. Y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días, y prevalecieron las aguas sobre la tierra 150 días. Nosotros sabemos que llovió 40 días y 40 noches, sabemos todo esto, sabemos que le tomó aproximadamente 120 años a Noé construir el arca. Regresemos a Mateo ahora, porque así como nos lo dice nuestro Señor Jesucristo, en el versículo 36, 37, más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de Noé, antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Sí, entonces durante el tiempo que se está construyendo el arca, la gente no le importa las advertencias de Dios. Entonces, cuando sea la venida de nuestro Señor Jesucristo, a la gente no le va a importar las advertencias de Dios. ¿Por qué? Porque la apostasía es tan grande. Es tan grande. Y usted va a decir, pues así es ahora, Pastor Panchito, como me dicen algunos. Así es ahorita. No, pues no es así. Déjele digo por qué. Porque a lo mejor aquí en Estados Unidos la fe cristiana, nuestras iglesias están en decadencia,
está en decadencia, y sí estamos en decadencia. Hace falta un gran avivamiento en nuestras iglesias aquí en Estados Unidos. Hay una multitud de personas que están perdidas y necesitan salvación. Y es necesario que la iglesia, y por una razón Dios nos permitió pasar por esta tribulación de esta pandemia, para sacarnos de nuestros santuarios e ir afuera y acordarnos que el evangelio es para afuera y no para adentro. Gracias a Dios se ha pasado esto y lo hemos sobrevivido, y estamos aquí con una visión nueva, con una manera de hacer las cosas renovada, pero con el mismo propósito y la misma doctrina. Pero déjele digo una cosa, en referencia a lo que le di, a esta objeción que hay muchas veces. Dicen, pues la sociedad está así, están todos perdidos, no les importa la palabra de Dios. Hoy en día miles de personas se están salvando. Miles de personas están aceptando a Jesucristo. A lo mejor no lo miramos tanto aquí en Estados Unidos, que es una desgracia, pero lo miramos en Latinoamérica, en países, por ejemplo, como Brasil, como México. En el último censo hecho por el INEGI en México, en el 2020, los resultados son... Ahí están, son imponentes. La religión católica está disminuyendo y está creciendo la población de cristianos, aquellos que se denominan evangélicos. Hay un cambio, está pasando un cambio. ¿Sí? Y es lo mismo en Brasil. Miles de personas están aceptando a Jesucristo en China. Hoy en la humanidad hay aproximadamente 7 billones de personas. O 7,000 millones de personas, como quiera verlo. Lógicamente mucho más gente que en el tiempo de Noé, mucho más gente que en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo. Hay más gente, pues hay más gente que necesita la palabra de Dios, y hay más gente que se está salvando en comparación con los números de personas de aquel tiempo. ¿Cuándo va a continuar esto? Hasta que Dios quiera, hasta que la última persona que se salve y Dios diga, ya no más. De la misma manera que en Génesis capítulo 6 y en Génesis capítulo 7, Dios le manda a Noé construir el arca, le dice cuándo entrar, Dios es el que cierra la puerta y dice, ya no entra nadie más. Ya no entra nadie más. Allí está la advertencia. Está ese gran objeto de madera, ese gran barco, esa gran arca que está haciendo Noé. Y toda la gente alrededor no le importaba. ¿Cuántos entran a la arca? Entra Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras, las 3 esposas de sus hijos. Nadie más. ¿Había más gente creyente? Claro que sí. Claro que sí. En aquel tiempo la gente vivía muchos años. ¿Cuántos años duró Noé? Lo acabamos de leer. Más de 600 años. ¿Cuántos años vivirá todavía? Varios cientos de años más. ¿Cuántos hijos seguirá teniendo? Más. ¿Cuántos hijos tuvieron sus hijos? Más. Pero en aquel tiempo, cuando antes del diluvio, Noé tenía más familiares, tenía más hermanos, tenía más hermanas de muchos años también, tenía decenas y decenas de sobrinos y sobrinas. Y la familia de su esposa, que no eran creyentes, claro que eran creyentes también. Y la familia de su esposa, sus padres, sus hermanos, sus primos, sus primas, sus sobrinos, sus sobrinas, que no creían también. Y la familia de las 3 esposas de los 3 hijos de Noé, que eran creyentes también, claro que eran creyentes también. Había miles de creyentes, pero esta es la apostasía es el abandonar la fe. Para que usted sea un apóstata, para que usted cometa su apostasía, usted tiene que ser creyente primero. Tiene que ser creyente primero. Entonces el contexto de esto es de que tiene que ser una apostasía en la iglesia entre los creyentes que se manifiesta en esta negación de Dios. Estas personas estaban ahí, estas personas estaban mirando la construcción del arca y no les importó nada. Hasta que se cierre el arca, hasta que Dios cierre la puerta de la arca. Y todas las personas se quedan afuera y dicen, es demasiado tarde para salvarse.
Nuestro Señor Jesucristo está haciendo referencia que así será cuando Él regrese, que las advertencias van a estar aquí. Señor, señora, mi amigo, mi amiga, la advertencia está aquí. Acerquémonos al Señor y salvémonos. Entremos al arca hoy. Porque solamente Dios sabe cuándo la puerta de la salvación será cerrada y usted se quedará afuera. Pero hago este comentario y espero no meterme en problemas con algunos, pero no estamos mirando, en mi opinión, lo que dice la palabra de Dios, no estamos mirando una apostasía así. Y acordémonos, y voy a hacer más énfasis en esto en el próximo video, es de que una apostasía generalizada, una apostasía mundial, una apostasía en todo el mundo, de total maldad, tiene que comenzar entre los creyentes. Porque miremos esto, la maldad siempre ha existido en el mundo que no conoce a Dios. Lógicamente, los que no conocen a Dios son perversos, son malvados, están muertos ante los ojos de Dios, espiritualmente están muertos o no. Acordémonos como usted y yo éramos antes. ¿Qué nos dice la palabra de Dios? Efesios capítulo 1 y versículo 7, Efesios capítulo 2 y versículo 4, que debido a la misericordia y a la gracia de Dios somos salvos. Hemos nacido de nuevo. Antes estábamos muertos, ahora hemos recibido el perdón de los pecados. ¿A través de quién? De Jesucristo. Que la arca de Noé representa a Jesucristo, la salvación en Jesucristo. Va a haber un momento así en el cual los creyentes se van a apartar de la palabra de Dios. Es la advertencia que viene ahora con nuestro Señor Jesucristo. Aquí en Mateo capítulo 24 y en Marcos capítulo 13. Terminemos en oración y continuaremos con este tema más en el próximo video. Que Dios me lo bendiga. Padre Celestial, yo te doy gracias por las bendiciones que nos has dado. Yo te doy gracias, Padre Celestial, por tu santa palabra. Y yo te ruego que este mensaje se quede en el corazón de las personas, de aquellos que nos están mirando. Que acepten a Jesucristo antes de que sea demasiado tarde. Que entren a la arca de salvación que se llama Jesucristo. Que solamente en Él se encuentra la vida eterna y el perdón de pecados a través del arrepentimiento y la fe en Jesús. Padre Celestial, te pedimos por todo esto, en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Nos miramos en el próximo video. Muchísimas gracias que nos ha acompañado. Muchísimas gracias por su gentileza de mirar este video. Nos vemos la próxima vez. Gracias.